Hola maestros y maestros, soy la maestra Yasmín y en este video vamos a hablar acerca del plan de estudios. Este plan surge en el 2011, todavía tiene vigencia, así que en este video vamos a hablar acerca de sus características, los 12 principios pedagógicos que abarca, las competencias para la vida y el perfil de egreso de educación básica. En primer lugar, estas características son las siguientes. Este plan de estudios nos va a definir 4 cosas. En primero, las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Este va a ser el documento rector que va a definir estos aspectos, considerándolos en 2 dimensiones, la nacional y la global. La nacional se refiere a la creación o el fomento para la identidad personal y la identidad nacional de los individuos, para que los alumnos valoren su entorno, vivan y se desarrollen plenamente. Con respecto a la dimensión global, se trata acerca de fomentar competencias para el desarrollo del ser universal, para hacer a los alumnos competitivos, responsables y activos. Tenemos ciertas características en este programa. En primer lugar, es de observancia nacional. La equidad es parte irrenunciable para conocer la calidad educativa. Se toma en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural, de capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Aquí este plan va a estar orientado al desarrollo de las competencias, es decir, del saber ser, saber hacer y del saber. La evaluación va a ser una fuente principal para el aprendizaje, para conocer, para detectar el rezago y establecer aquellas estrategias que nos van a permitir la atención y retención para que los alumnos sigan aprendiendo permanentemente. Este plan de estudios va a requerir una visión que se va a expresar en los 12 principios pedagógicos que tenemos a continuación. Como primer principio tenemos el de centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? El alumno va a ser siempre el centro y referente del aprendizaje. Para esto debemos nosotros crear las condiciones para generar su disposición y para fomentar su capacidad de aprender permanentemente. Tenerlo en consideración que a lo largo de su vida va a seguir aprendiendo. El centrar la atención en el alumno requiere también reconocer la diversidad que existe, como ya lo mencionamos, la diversidad social, lingüística, cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje. Con respecto al principio número 2, es acerca de la planificación, de la planeación. Y esta para potenciar el aprendizaje. Va a ser el elemento indispensable, sustantivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir organizar las actividades para fomentar los aprendizajes, para el desarrollo de esos aprendizajes esperados, para lo cual debemos nosotros crear desafíos intelectuales. Para esto nosotros requerimos reconocer que los niños van a aprender permanentemente a lo largo de su vida. Por lo tanto, debemos de crear o desarrollar aquellas estrategias que movilicen sus saberes. Considerar los aprendizajes esperados como un referente para el diseño de estas actividades, generar un ambiente propicio, así como tener evidencias de desempeño de los mismos alumnos. Con respecto al siguiente principio, es acerca del ambiente de aprendizaje. Este ambiente va a ser el espacio donde se desarrollan la comunicación y las interacciones. Estas interacciones que realice el alumno son las que van a posibilitar el aprendizaje. Para la construcción de este ambiente debemos considerar la claridad del aprendizaje esperado. ¿Qué es lo que queremos lograr? Para así reconocer los elementos del contexto que nos pueden servir y que se pueden también dificultar. Las interacciones que se van a llevar a cabo entre los mismos miembros, los mismos alumnos o entre el maestro y los alumnos, así como la relevancia de los materiales que nos pueden nosotros servir. Hay que considerar que el hogar también es un ambiente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los papás también intervienen para apoyar las actividades que el maestro realiza, también para organizar el tiempo y el espacio que tienen en su casa para hacer algunas actividades. El principio número 4 es acerca del trabajo en colaboración para construir el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Es el trabajo colaborativo. En este vamos a orientar todas las acciones
para que en el trabajo los alumnos descubran, buscan soluciones para construir un aprendizaje conductivo. Debemos de considerar en primer lugar que sea inclusivo, tener metas en comunes entre todos los miembros, que haya un liderazgo compartido, todos los alumnos participan, intercambian sus recursos, los materiales, las habilidades que cada uno tenga, se logre desarrollar la responsabilidad de cada uno de los miembros y la corresponsabilidad. Y puede ser en un ambiente presencial o virtual. Como siguiente principio tenemos el de poner énfasis en el desarrollo de competencias y el logro de los estándares y aprendizajes esperados. Primeramente, ¿qué es una competencia? Es aquella capacidad que tienen las personas de responder ante diferentes situaciones, lo cual va a implicar en nosotros el conocimiento, las habilidades y las actitudes y valores. Es decir, el saber ser, el saber hacer y el saber, valorando las consecuencias de los mismos. Los estándares curriculares son aquellos descriptores del logro y me van a definir a mí lo que los alumnos van a demostrar a hacer, que van a poder lograr al concluir un periodo o un ciclo escolar. Y estos van a sintetizar los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son los indicadores del logro. En primer lugar, aquí tenemos la diferencia entre ambos, es que el primero me va a describir qué es lo que yo quiero lograr y el aprendizaje esperado me va a decir si el alumno, me va a indicar si el alumno lo está logrando o no lo está logrando. Para ello me va a definir lo que se espera que cada alumno deba de saber en términos de saber hacer y saber ser. Para esto debemos de considerarlos como referente principal para la planificación y para la evaluación. Y estos van a ser progresivos conforme el grado, el ciclo escolar o el nivel en el que esté. El principio número 6 es acerca de los materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Los materiales pues, nos van a permitir el disfruto del uso del tiempo libre, la creación de redes y comunidades de aprendizaje, y el maestro va a ser un mediador entre ellos. No solamente hay que considerar como materiales los libros de texto, debemos nosotros también fomentar el uso de los acervos de la biblioteca escolar, de los rincones de lectura, que es acerca de la biblioteca del aula, y materiales audiovisuales que tenemos, en multimedia, internet, así como los recursos materiales y educativos informáticos, como son las ODAs, que son los objetos de aprendizaje, que también son materiales digitales, los reactivos, preguntas, afirmaciones, las plataformas tecnológicas y software educativos que hay, como es el Explora para primaria y para secundaria. Como siguiente principio tenemos el de la evaluación. En primer lugar hay que recordar que el encargado para crear las condiciones para realizar la evaluación es el docente, es el que va a hacer esas oportunidades en donde se pueda llevar a cabo una evaluación. Y con respecto a esto se puedan hacer modificaciones en la práctica docente. Esta evaluación nos va a permitir obtener evidencias, hacer juicios y poder así brindar una retroalimentación sobre los logros de los alumnos y del docente. La evaluación que propone el plan de estudio tiene un enfoque formativo. A través de las evidencias podemos nosotros brindar retroalimentación a los alumnos sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad. Para esto tenemos que hacer partícipes a los alumnos en su propia evaluación, dándoles a conocer los criterios de evaluación, los instrumentos, así como los aprendizajes esperados, lo que cada uno debe de lograr. Asimismo, en la evaluación tenemos que tener como referencia, como ya les mencionaba, los aprendizajes esperados. Debemos de centrarnos sobre todo en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos y de nuestra práctica docente. La evaluación la podemos encontrar en diferentes tiempos. Al inicio del ciclo escolar, que hacemos una evaluación diagnóstica para saber cómo está el grupo, cuáles son las habilidades de los alumnos, sus áreas de oportunidad, etc. Formativa, que se hace a lo largo del proceso del ciclo escolar. Y sumativa al final del ciclo para saber si acredita o no acredita el niño en el ciclo escolar. Recordemos que en preescolar el alumno acredita por el simple hecho de cursar el año. Asimismo, la evaluación, dependiendo de quién la hace, se clasifica en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La autoevaluación es cuando los mismos alumnos analizan sus habilidades, los aprendizajes esperados que ellos lograron a través de los criterios que el docente le debe de brindar. Va a ser una reflexión sobre los logros de él mismo. La coevaluación, entre los mismos alumnos van a ver sus áreas de oportunidad,
y sus fortalezas. Y la evaluación, que es la evaluación que realiza el docente con respecto a los alumnos. Recordando que toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje. Y para esto podemos utilizar los diversos instrumentos que tenemos. Rúbricas, listas de cotejo, registro, observación, las producciones de los alumnos, cuadros sinópticos, mapas mentales, entre otros. Como siguiente principio, tenemos el de favorecer la inclusión para atender la diversidad. Hay que recordar que la educación tiene que ser pertinente e inclusiva. Pertinente se refiere o es pertinente porque va a valorar, proteger y desarrollar las culturas y las visiones y conocimientos del mundo. Inclusiva porque vamos a tratar de reducir al máximo la desigualdad que haya y evitar cualquier tipo de discriminación. La escuela se tiene que convertir en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana. Para ello debemos de crear esos escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la dignidad. También es importante que para que nosotros podamos favorecer la inclusión, debamos identificar las barreras de aprendizaje que haya, promoviendo y ampliando las oportunidades. Debemos de ser accesibles o facilitar las condiciones para que haya accesibilidad para todos los alumnos con respecto a los aprendizajes, suscitar la participación de los mismos, la autonomía, la confianza y combatir la discriminación. En los temas de relevancia social, que es el principio número 9, recordemos que estos temas se ven a lo largo de todos los niveles y grados y tienen que ver con respecto a la diversidad, equidad de género, la educación para la salud, educación sexual, ambiental, del consumidor, prevención de la violencia escolar, para la paz, derechos humanos, educación vial, en valores y ciudadanía. Como siguiente principio, tenemos acerca del renovar el pacto entre el estudiante, docente y familia y escuela. Para esto, nosotros debemos de establecer los vínculos entre los derechos y responsabilidades y delimitar asimismo el ejercicio del poder y de la autoridad en la escuela con la participación de la familia. Para esto se sugiere que se revisen las normas tanto del salón y de la escuela cada cierto tiempo. Hay que fomentar aquí esa relación entre los alumnos, el padre y la escuela. Asimismo, recordemos que el artículo 3 fue reformado para que los padres asuman la corresponsabilidad que tienen con respecto a la educación de sus hijos. En el principio número 11 tenemos el acerca del liderazgo, reorientar ese liderazgo que se desarrolla en las escuelas. Para esto debemos de reconocerlo como un compromiso personal y con el grupo. Es esa relación al mismo nivel, o sea, de manera horizontal, en la que el diálogo favorezca la toma de decisiones que va a estar siempre centrada en el aprendizaje de los alumnos. Para esto requerimos que todos los miembros, todos los actores educativos participen activamente. El liderazgo es determinante para asegurar los propósitos que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de las escuelas. Para esto requerimos que haya creatividad, innovación, trabajo colaborativo, una visión a futuro, fortaleciendo la gestión y la asesoría y orientación. Por último, tenemos el principio número 12 que habla acerca de la tutoría y asesoría académica que existe en la escuela. La tutoría la podemos encontrar entre los mismos estudiantes o en los maestros. Y estas tutorías son unas alternativas de atención que se realizan de manera individualizada. Tienen que partir de un diagnóstico previo. En estudiantes, pues va dirigida sobre todo a los alumnos que tengan algún tipo de rezago o que tengan aptitudes sobresalientes. En maestros lo utilizamos para solventar aquellas situaciones de dominio específico de algún programa. En ambos casos ocupamos que se haga un trayecto individualizado. Para la asesoría hay que reconocer que es un acompañamiento cercano y tenemos que concebir a la escuela como un espacio para el aprendizaje. Como siguiente tema dentro del plan de estudio tenemos las 5 competencias para la vida. Las competencias van a ser aquellas que movilizan y dirigen todos los componentes de consecución de objetivos concretos. Son más allá de lo que nosotros sabemos, lo que hacemos, de lo que
pensamos, de lo que sabemos de ser nuestro. ¿Por qué? Porque se manifiestan en la acción de manera integrada. Como primera competencia tenemos la del aprendizaje permanente. O sea, nosotros a partir de estas son las habilidades que nos van a permitir a lo largo de nuestra vida aprender, como son la habilidad de lectura, de escritura, de comunicación oral y escrita, las habilidades digitales, sobre todo el aprender a aprender. Como siguiente tenemos el manejo de la información, que es acerca de identificar, buscar, seleccionar, organizar, evaluar, sintetizar, compartir, todo lo que tenga que ver con la información. La competencia del manejo de situaciones es acerca de cómo vamos a enfrentar nosotros los riesgos en nuestra vida, cómo vamos a manejar la incertidumbre, el fracaso, administrar el tiempo, la toma de decisiones y hacer un proyecto de vida. Con respecto a las competencias para la convivencia, aquí sobre todo se maneja acerca de la empatía, el saber relacionarse armónicamente con otras personas y con nuestro medio, el ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, el tomar acuerdos y valorar la diversidad lingüística, cultural que tenemos. Por último, tenemos las competencias del aprendizaje para la vida en sociedad. Aquí se habla acerca de decidir y actuar con juicio crítico, de proceder a favor de la democracia, libertad, paz, respeto a la legalidad y derechos, es decir, de todos los valores que tenemos. Asimismo, buscamos combatir la discriminación y el racismo. Como siguiente tenemos el perfil de egreso de la educación básica. Este perfil nos va a definir qué es el tipo de estudiante que queremos formar. Y pues va a tener un papel importante en esta articulación de los 3 niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. Y se expresa en términos de rasgos individualizados. Las razones de ser, en primer lugar, ya lo dijimos, que va a definir el tipo de ciudadano que se espera lograr. Van a ser ese referente común para la definición de los componentes curriculares y va a ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. Y aquí tenemos esos rasgos deseables al término de la educación básica. O sea, un alumno que termina ya su educación secundaria, pues tiene que saber utilizar el lenguaje materno, oral, ya sea de manera oral, escrito para comunicarse, así como tener lo básico para comunicarse en una segunda lengua como es el inglés, tener las habilidades para argumentar, razonar, resolver problemas, formular preguntas, emitir juicios, buscar, analizar, evaluar, utilizar la información que se le presenta, así como interpretar y explicar diversos procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar las decisiones que favorezcan a todos. Va a asumir y practicar la interculturalidad, va a conocer y valorar sus características y potencialidades como ser humano, va a promover el cuidado del medio ambiente, del cuidado de la salud, aprovechar los recursos tecnológicos que tenga y va a reconocer las diversas manifestaciones del arte. Espero que este video te haya servido. En otros videos vamos a compartir las otras partes que se mencionan en el plan de estudio. No olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Hasta luego.